Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el reporte, ¿no? De la práctica de el día de ayer, que fue, pues, el tema macroanatomía y neuroimagen. No, ya no voy a diferencia de la primera vez que hablamos sobre el reporte, pues ya no voy a como ser tan descriptiva, enfática sobre los contenidos que aborda cada uno de los elementos que aquí les pongo. Eh, Solamente una anotación, ¿no? Tanto para quienes están haciendo revista como para quienes están haciendo reportes de las prácticas. Les recuerdo que tienen la posibilidad, ¿no? De ¿cómo se dice? De utilizar las retroalimentaciones. No, no bloqueé la sesión. No, no se preocupen pues, o sea, no, para que no piensen que tienen que juntarlos todos. O sea, sí tienen que juntar todos los reportes al final para entregarlos, pero de que hasta el final puedan tener la revisión, no, o sea, eso no aplica, ¿no? Bueno, ya, habiendo dicho eso, ¿cuál es el título que consideran ustedes que debería llevar esta práctica? Bueno, o sea, el título que yo le puse ahí en el calendario de la plataforma, yo lo acabo de decir, ¿no? Es macroanatomía y neuroimagen, ¿no? Pero pues ustedes piensan que debería o podría llevar algún otro nombre. Hola. Neuroimagen. Ok, O, por gracias, ejemplo, Lili. lo que nos mostró ayer maestra, que eran solo neuroimágenes. Sí, fueron diferentes resultados en principio de neuroimagen, ¿no? Y creo que gracias, Lía, sí podría, ¿no? Quedar el título de neuroimagen. Neuroimagen y resultados o resultados de neuroimagen o técnicas de visibilización o visualización del cerebro. Ejemplos de técnicas, nos dice Víctor, muchas gracias. Ejemplos de técnicas de neuroimagen estructural y funcional, me gusta mucho, ¿no? Creo que ese es un muy buen nombre también. Pues bueno, ya ahí tienen técnicas, también nos decía Erika, técnicas sobre imágenes cerebrales. Creo que pues ya, dominan esa parte del establecimiento del título. Resumen, recupero, ¿no? De hecho, una de las, justo hablando de Lidia, ¿no? Una de las prácticas que me dieron a revisar, hasta le pusieron abstract en inglés. Creo que es un buen ejercicio, ¿no? Reitero, no estoy yo revisando que esté exactamente, como les decía, el marco teórico diferenciado de antecedentes o introducción, pero creo que es un buen ejercicio que se avienten, incluso hacer ese tipo de ejercicios, no solamente de, por ejemplo, en resumen, el español, sino incluso del abstract para el manejo del inglés. Entonces, ahí es todos los elementos, todos, ¿no? Hasta le pongo en mayúsculas de todo el reporte. ¿Alguien me puede hacer un resumen rapidín de lo que hicimos en la práctica ayer? Para que pues veamos el contenido, un ejemplo del contenido que va. Gracias, Erika, adelante. Y bueno, pues bueno, nos comenzó explicando sobre las técnicas de imagen de estructura, sí, sobre neuroimagen estructural y funcional. Nos dio como toda esta introducción de lo que teníamos que haber leído y, y nos enseñó justo ejemplos de todo esto. Posteriormente, hicimos una actividad en Kahoot en donde nos hacían preguntas y nosotros teníamos que responder y bueno, pues fue un concurso literal, ¿no? En donde un equipo ganó muchísimo, pero estuvo bastante reñido y después, pero antes de eso, quien decía alguna pregunta, no me acuerdo si fue antes o después, pasaron dos compañeras a ver hacer se me olvidó la imagen y a señalarnos sobre los ejemplos que hubo, que nos ponía los casos, ¿no? De clínicos.
Ujú. Entonces, quienes ganaban pues sí, daban la respuesta correcta, tenían la oportunidad de pasar a ver en dónde se había hecho esa lesión específica de ese caso clínico. Y después, pues ya, se ganó y se dio un aplauso a quien ganó. Muy bien, Erika. Sí, muchas gracias, ¿no? Pues al final sobre los que sí, exacto, como nos dice Lidia, los casos clínicos de Phineas Gage, que yo siempre le pongo Cage y creo que es un sesgo de Nicolas Cage, pero es Phineas Gage con G las dos y HM. Muy bien, sí, muchas gracias, Erika y Lidia que nos dicen por aquí. Entonces, justo el resumen tiene que llevar todos los elementos de todo el reporte que va a tratar sobre la práctica. Entonces, básicamente es hacer una recuperación de todo lo que se abordó en la práctica, pero tocando los puntos, ¿no? Hacemos esta recuperación usando como guión de esa recuperación lo que viene en el reporte. Entonces, en el resumen tendría que venir, pues justo, ¿no? El qué son las técnicas, que básicamente lo como dice Erika, ¿no? Lo que tenían que haber leído, que pues a grandes rasgos son las técnicas que nos permiten o que representan una de las herramientas que tenemos para estudiar el cerebro particularmente. En marco teórico, pues estaría lo que pueden organizarlo como a ustedes les guste. Por ejemplo, yo en las prácticas que me dio justo Erika, y me mandó Lidia por correo de su equipo, vienen diferentes elementos en el marco teórico. Ambos casos están bien, pero son distintos y creo que eso demuestra justamente que desde donde anclemos los trabajos, pues puede ser distinto, pero pues al final llegamos al mismo lugar. Por ejemplo, en este caso podrían llevarlo hacia la cuestión que les decía yo en la asesoría grupal, que es muy técnica sobre las bases que permiten el funcionamiento, el desarrollo de estas técnicas de neuroimagen, pero también pueden llevarlo hacia, como pues yo lo hice, que es una organización más funcional, ¿no? Respecto a cuáles son las ventajas que tienen las técnicas, ¿no? En primera instancia de resolución espacial y temporal y en segunda instancia, como nos decían Erika, y Víctor, ¿no? Aquí en el chat de estructura y función, ¿no? Para lo que queramos responder y lo que les decía, ¿no? En términos de que pues, se trabaja con personas, en principio, pues bueno, cuáles son las características de la persona que pueden determinar también la selección de una de estas técnicas de neuroimagen. Entonces, en esos dos sentidos, yo considero que pueden desarrollar el marco teórico y o los antecedentes, ¿no? Regreso a, desde la parte técnica que representa o que permite la técnica, ¿no? Los rayos X, los medios de contraste, todo lo que vimos, ¿no? De las diferentes técnicas que vimos en geografía, resonancia magnética, electroencefalograma, tomografía por emisión de positrones, ya dije tomografía axial. Bueno, ya, pues, las que ustedes vieron, ¿no? O la parte que hicimos en el pizarrón de dividirlas en dos categorías, primero la resolución y luego qué es lo que permiten ver, y en qué permiten ver a su vez dos categorías o dos clases, dos tipos, que son qué es lo que permiten ver estructura y función, y en el caso de resolución, dos tipos de resolución espacial y temporal, ¿no? Sobre la problemática, ¿qué es lo que se va a evaluar en la investigación respecto? Aquí tenemos pregunta, antes de avanzar. ¿Tenemos hipótesis en esta, o tuvimos hipótesis en esta práctica? Según yo, no. Mm. Muy bien, efectivamente, Erika, no tuvimos hipótesis, no fue un trabajo experimental, no fue un trabajo pues que nos permitiera plantear posibles resultados, ¿no? Fue una práctica de reconocimiento de las técnicas y de lectura de resultados de una técnica en específico que fue resonancia magnética. Entonces, efectivamente, aquí no aplica, entonces está, no la, aunque diga aquí si aplica, hipótesis, perdón, como dice si aplica, aquí no, entonces esa no la tienen que poner. Ahora, justificación, ¿por qué es importante el trabajo? A ver, cuéntenme, ¿por qué es importante lo que hicimos? La práctica que hicimos, los ejercicios que hicimos de reconocimiento de diferentes técnicas en cuanto a sus requerimientos, los resultados que arroja, a quién se le puede aplicar.
por qué es importante que hayamos hecho eso? Sí, adelante, Erika. Bueno, lo que yo entendí es que con nosotros como psicólogos es una parte fundamental que entendamos todas estas situaciones, primero porque si llega una persona con alguna lesión, por ejemplo, y se le tiene que tal vez hacer alguna cirugía o algo que el neurólogo tendría que verlo, pues ayer definimos esta parte en que qué tan eh, bueno sería hacer esa cirugía ya que conlleva como muchos riesgos, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos, pues tendríamos que entrar, bueno, principalmente los neuropsicólogos, tendrían que entrar en esta parte de definir si realmente es necesario o no llegar a ese punto de acuerdo a la funcionalidad pues bueno, tiene esas personas si realmente le afecta en su vida y qué más. Y por otro lado, este, estas técnicas, por ejemplo, se me quedó muy grabado sobre la resonancia magnética. Si hay una persona que tiene una placa en el cerebro, pues bueno, no sería, es para nosotros bien importante más bien muy relevante que sepamos sobre esto y qué tipo de estudios sí se le pueden hacer a las personas para que no los vayamos a dañar en lugar de ayudarles, ¿no? Ok. Eso sería. Muchas gracias, Erika. A ver, Lidia, y después leo a Rubí y Berenice y Víctor que nos pusieron aquí información en el chat. Adelante, Lidia, por favor. Sí, bueno, aparte de lo que comentó Erika, que era más o menos lo que también quería decir yo, es ¿para qué vamos a utilizar, por ejemplo, o sea, qué neuroimagen vamos a utilizar en qué persona y qué es lo que queremos estudiar? De acuerdo a eso es la neuroimagen que vamos a utilizar. Claro, Nomás sí. sería que Muchas ya comentó gracias. todo lo Muchas demás. gracias, Lidia. Muy importante, ¿no? Que aquí les decía yo, no solo es lo que ustedes ya habían dicho en la práctica de neurociencias cognitivas, de que la técnica es la mejor, depende de mi pregunta. Aquí también es, pues depende de las características de la persona. Muchas gracias, Lidia. A ver, aquí en el chat nos dice Rubí, porque son áreas que también debemos interpretar como psicólogos, sí, ¿no? De ahorita esta Erika nos recuperaba el caso específico de personas que tienen, bueno, formación especializada ya propiamente en neurociencias cognitivas. Pero también, ¿no? Por ejemplo, yo les decía de los estudios de neurodesarrollo y estos estudios longitudinales o que se hacen en diferentes poblaciones con diferentes edades, ¿no? Y que se va viendo cuál es el estado de neurodesarrollo que tienen las personas de acuerdo a su edad, particularmente los que muestra esta Sarah Jake Blackmore en lo que les ponía ahí en la plataforma, en los videos de su TED Talk, que es de materia blanca, materia gris. Bueno, pues si trabajamos en entornos escolares, saber cuáles son las mejores pedagogías o andragogías si trabajamos con población adulta para procesos educativos, ¿no? En función justo de lo que, de las configuraciones cerebrales que tenga esa población. Y eso no es exclusivo de las personas neuropsicólogas, ¿no? Y no es que vayan a trabajar con el cerebro directamente de una persona, de una infancia o de una persona adulta, pero van a trabajar con el conocimiento que se ve en las técnicas de neuroimagen para poder inferir sobre la conducta o hacer inferencias sobre la conducta y las mejores formas de interactuar educativamente con la población con la que estén ustedes trabajando. Entonces, sí, sí, como dice Rubí aquí, ¿no? Es, como personas psicólogas, son áreas que debemos conocer, aunque no trabajemos directamente con el cerebro, perdón, de una persona, sí es información que atañe a nuestro objeto de estudio como la conducta como una entidad o un objeto biopsicosocial, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Rubí, Berenice, Berenito, que ella nos dice que podamos discernir entre cuál es la mejor metodología dependiendo de las necesidades, muy bien, y reconocer si mejor algo funcional o estructural y también dependiendo de las limitaciones de las personas consultantes, ¿no? Sí, buenísimo, justo, así lo dijo mejor que yo, respecto a
que es un mundo de posibilidades que tenemos para poder tener acceso a información, ¿no? Y nuevamente, cuando les quieran vender el de, pues, ¿cuál es mejor, ¿no? Decían ayer, ¿por qué, les preguntaba yo, por qué se sigue utilizando el electroencefalograma? Me dice, porque es barato. Sí, es cierto, y esa es una gran razón para utilizarlo, pero no por ser barato es peor que la resonancia magnética. Como nos dice aquí Berenice, pues dependiendo de mis necesidades, ¿no? Para estudiar y mis necesidades como consultante para diagnóstico, pues si yo necesito un estudio de sueño, es más adecuado, funciona mejor perdón, entre otros registros que se hacen, el electroencefalograma que una resonancia y que me están durante toda la, o sea, no, ni siquiera se puede hacer. Bueno, ya, pero sí, justamente, ¿no? Y las limitantes de las limitaciones, las características más que limitaciones, ¿no? De las personas consultantes. Yo les ponía el caso, pues, tanto como nos decía Erika, de personas que tuvieran piezas como placas, clavos, marcapasos sobre todo, ¿no? Porque les decía que ya ahora las placas y los clavos, los alambritos que se ponen cuando las personas se rompen algo, u otros dispositivos, pues ya no necesariamente responden a los campos magnéticos que se generan en algunos resonadores, pero bueno, se prefiere no meter a las personas. Em, en el caso de marcapasos, o sea, no, ahí sí, ni siquiera esa consideración, no se meten las personas. Y por otra, les decía yo, de las mismas características psicológicas de las personas, una persona con ansiedad, o por ejemplo, ¿no? Una persona que tenga epilepsia, cuáles serían los riesgos de meterlo a un resonador, ¿no? Y que en ese momento le dé una crisis epiléptica. O sea, lo que les decía, pues de entrada los resultados no van a salir porque necesitamos estar totalmente inmóviles, ¿no? Entonces van a salir malos resultados y pues bueno, es un gasto, ¿no? Regresando a lo que decían de que es más barato el electroencefalograma, y pues va a tener que volver a pagar la persona, ¿no? Porque no es como de, ay, pues ya pagaste una vez, te lo vuelvo a hacer, ¿no? Es como vuelve a pagar para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, las características de las personas consultantes, como nos dice Berenice aquí. Y Liria nos dice, para poder identificar diagnósticos clínicos, también sí, ¿no? Por supuesto, o sea, una persona que llega con sintomatología depresiva y ustedes, bueno, llega y además ustedes hacen, porque les dije, es súper importante la historia clínica, hacen la historia clínica, y ven, ¿no? En su historia clínica que ya lleva atención psicológica por muchos años y no ha mostrado mejora, que también ha ido con diferentes personas psiquiatras y ante diferentes tipos de, ¿cómo se llama? Psicofármacos antidepresivos, pues no tiene tampoco, no ha mostrado ninguna mejora y a ninguna persona se le ha ocurrido decirle, oye, ya revisaste o ya fuiste con una persona neuróloga a que revise cómo está tu hipófisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no, pues, no se me había ocurrido, ¿no? O alguna otra, consideración, ¿no? Que pueda ser una calcificación. No la van a decir, oye, igual tienes un tumor, ¿no? Pero pues sí es importante ver que no tenga una alteración en el cerebro, que puede ser una calcificación, una tumoración en estas regiones y que a partir de ello hay una alteración también en el estado de ánimo. Sí, la manifestación clínica es de depresión, pero el diagnóstico de la etiología de esa sintomatología es distinto y por lo tanto la intervención debe ser distinta, ¿sí? Muy bien, como nos dice Víctor, identificar diagnósticos clínicos y un diagnóstico diferencial, buenísimo. Para eso también, por eso les decía yo, en todo lo que trabajen con personas, la historia clínica es crucial para conocer cómo trabaja una persona que busca atención psicológica. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Pues ya lo tienen, ¿no? O sea, qué bueno que identifican la pertinencia de estos conocimientos en su práctica psicológica. Me da mucho gusto. Bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de la práctica? ¿Cuál es un objetivo? Tiene que traer un verbo, ¿no? De qué es lo que se hizo ah, en la práctica. Podría ser Adelante, sí. podría ser identificar el uso de neuroimagen a cada caso clínico. Sí, Bueno, eso podría ser un objetivo.
Sí, que fue justo lo que hicimos en la última parte, ¿no? O sea, cuando hablábamos del Ujú. resumen, dijeron, primero lo que hicimos fue caracterizar las técnicas, ver qué tipo de fenómeno nos permiten observar y cuáles son los diferentes tipos de resultados que nos presentan. Y luego, como decían ustedes, lo que hicimos fue analizar dos casos clínicos o analizar dos resultados de resonancia magnética en dos casos clínicos, que fue el de HM y el de bueno, o si quieren decirle Henry Gustav Mollison o Henry Mollison. Este, ay, es que como traigo audífonos, oí los ventiladores como guau, 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 y me asusté. Ay, perdón, ya se me olvidó. Oh, no, ahora estaré grabada para siempre en esto. Ay, ayúdame, Lidia. ¿Qué estaba yo diciendo? Analizar dos casos clínicos Ah, en el sí, uso de perdón, la... sí, sí, gracias, Ujú. gracias Lidia y gracias Ruby. Sí, justo, pueden decir, ¿no? Para los casos clínicos de Phineas Gage y HM, o como les decía yo, pues ya pueden decir concretamente o explícitamente, perdón, Henry Molaison. Y aquí, pues regresando al objetivo, pues es eso, ¿no? Identificar, como nos dice Lidia, y como ya también mencionaba hace un momento, identificar cuáles son las técnicas de neuroimagen y las características que restringen o que delimitan, aquí sí es que sería delimitan, que delimitan su uso y a identificar cómo, o conocer más que identificar, conocer cómo revisar resultados de una resonancia magnética, ¿no? Eso es como nos decía Lidia, tenemos dos objetivos. Uno es conocer o identificar las diferentes técnicas y las delimitaciones que tienen para su uso. Y el segundo es revisar resultados de resonancia magnética en dos casos clínicos, el de Phineas Gage y Henry Molaison. ¿Sí? Si tienen duda me dicen, ¿va? Porfis, porque si no ya ven que yo me sigo y sigo, hable y hable y hable. ¿Tienen duda? No, hasta ahorita ¿No? no. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya. Método. Utilizamos sujetos, gracias Dante, utilizamos sujetos participantes o incluimos sujetos participantes en nuestro trabajo. No, No, muy bien, Erika, no. No, no hubo participantes, no hubo sujetos, pero como dijeron la vez pasada, sí utilizamos materiales e instrumentos, ¿no? ¿Cuáles fueron los materiales e instrumentos que utilizamos? Ah, ya los mencionaron hace ratito, pero ahorita ya aquí es donde deben entrar. ¿Cuáles fueron los materiales e instrumentos que utilizamos? El simulador justo, ¿no? El que ya les puse ahí ayer, la liga de estos resultados de resonancia magnética, ¿no? Y les decía yo que incluso podían seleccionar diferentes cerebros ahí para andar ahí pues, explorando como ustedes quieran, ir moviéndose, practicando sus planos anatómicos y demás. El Kahoot, sí, también, ¿no? Justo, ay, bueno, bueno, sí, ¿no? O sea, si quieren poner el Kahoot, pero el Kahoot lo que tenía era actividad de reconocimiento de las técnicas en función, ¿no? O una herramienta Kahoot para, con diferentes técnicas que en clasificación estructural y funcional. Y la parte que a mí me interesaba mucho, que era pues que ustedes sin necesariamente estar... o más bien que yo les diera la información de esta técnica, a ver, es este resultado, que ustedes vieran el resultado y supieran cuál es la técnica que se está usando, porque al final de cuentas eso es un ejercicio pues de revisión de los resultados de las técnicas de neuroimagen, muy sencillo, muy superficial, pero es, digamos, la primera aproximación de saber cómo leer los resultados, ¿no? Que es lo que nos están diciendo. Entonces, esas fueron las herramientas, gracias, Berenice. Perdón, es que a mí mi mamá me decía Bere, entonces, a Berenice de repente le diré Bere, pero es muy confianzudo de mi parte, perdónenme. Como dicen Rubí y que conjunta lo de Lidia y Berenice, un simulador de resultados y el Kahoot que tiene esa actividad, ¿no? Esa actividad que les puse. Muy bien, ¿cuál fue el procedimiento? A ver, ¿quién me puede decir el procedimiento? Llegamos, nos sentamos. Nos regañó porque no leímos, no, no es cierto. Este, a ver, ¿quién nos dice?
Acuérdense, también lo pueden poner por el chat, ¿eh? Bueno, yo lo Bueno, digo porque no dicen nada. Ah, sí, sí, ¿quién está diciendo? A ver, adelante, adelante. sí, bueno, el procedimiento creo que fue un poco lo que describí al principio, ¿no? Que fue esta explicación, o sea, llegamos y nos dio la explicación sobre los temas de funcional ¿qué? Estructural. Y estructural Ajá. exactamente, nos explicó las diferentes técnicas que hay, por qué se utilizan, hacia dónde se utilizan, y bueno, pues obviamente aquí tendríamos que describirlo todo, ¿no? Toda esta parte. Ujú. Eh, y después pasamos a los casos clínicos. Sí, ¿verdad? Fue Sí, primero eso, sí, ¿no? sí, 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 Ajá. sí. Lo de Ujú. los casos clínicos en donde nos hacía preguntas de quién era, o sea, nos presentó el caso clínico y después nosotros tenemos que responder quién era, ¿no? Ujú. El sujeto. Y a partir de ahí fue a donde se pasó hacia el simulador para identificar en dónde estaba la lesión de ese paciente en particular. Muy Y bien. después pues, ya pasamos a la parte del Kahoot, que fue el concurso que se hizo para ver pues nuestros conocimientos. Ok, muy bien, muchas gracias, Erika. Entonces, ya, el fin, ahí está, ¿no? Entonces, pues se revisó las características de las técnicas y posteriormente se evaluó, bueno, primero fue el Kahoot, después se evaluó cuáles eran las diferentes técnicas en una actividad de Kahoot, tanto en sus características funcionales o estructurales y los resultados que obtienen. ¿No? Después se analizaron las fichas clínicas de los pacientes HM y Phineas Gage, en donde el estudiantado teníamos que mencionar qué paciente era perdón, a qué paciente correspondía la ficha o la viñeta clínica que se mencionaba y se pasaba pues, es que no quiero decir, ¿cómo se? Pues sí, a ejemplificar dónde estaría el daño en sus resultados de la resonancia magnética con el Atlas de Human, no me acuerdo cómo, Allen, el Atlas Allen de cerebro humano. Muy bien, muy bien. Resultados. ¿Qué pondríamos aquí en los resultados? Entonces no puedo poner fotos del Kahoot porque ese no está. Pues sí, no, 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 además, si yo les mandara el Kahoot, creo que ni se puede, a menos que yo tenga abierto el Kahoot, que ustedes lo respondan. Pero, por ejemplo, en el del Kahoot, adelante, Lidia, ¿qué podríamos poner ahí en resultados? Por ejemplo, pondría yo los resultados de, pues, de lo que hicimos, ¿no? Por ejemplo, la primera actividad sería como identificar, bueno, es que nos puso la imagen de las diferentes neuroimágenes, identificar, pues sí, o sea, que aprendimos a identificar a qué correspondía cada imagen y en qué uso, en qué caso se utilizaría. Ese sería un Ujú. resultado. Y luego, por ejemplo, en el caso del Kahoot, pues sería, pues, no sé si poner los resultados que damos en cada equipo. Por ejemplo, nuestro equipo quedó en el lugar tercero. ¡Ganamos! Entonces, bueno, en el caso de nos recuperamos, íbamos hasta el final y entonces Ujú, pasamos, nos quedamos hasta tercer lugar. ujú. Ese sería el resultado y en el caso, en el final, pues sería decir que, por ejemplo, en mi caso de mi equipo pasé yo, identificamos pues el caso de HM y también lo pusimos, por ejemplo, en el simulador para identificar en qué parte del cerebro estaba el daño del paciente. Esos serían, pues, por ejemplo, los resultados que yo identifico. Muchas gracias, Lidia. Sí, ¿no? Puede ser. Podríamos poner, o sea, no es, o sea, sí, sí es un reporte, es un ensayo de una cuestión formal, pero recuerden, a mí me gusta mucho esta asignatura porque la siento muy dinámica, ¿no? Entonces, pues si ustedes quieren poner el podio, ¿no? De quién quedó en primer lugar. Y ganamos. El equipo de la Sonora Dinamita ganó. No, no me acuerdo si ganó o no. Bueno, no importa. Yo pensé que se pasaría directamente a discusión porque no hubo hipótesis. Ah, no hubo hipótesis, o sea, siempre va a haber resultados. Incluso en una investigación cualitativa hay resultados. El reporte o una genealogía de una persona, una historia de vida de una persona, si se está buscando identificar la historia de la persona, o sea, no puedo hipotetizar, sí, yo creo que la historia de la persona va a ser a veces, no, porque yo
quiero conocer la historia de la persona y el resultado de mi investigación, sin hipótesis, es la historia de la persona. Entonces, siempre va a haber resultados, siempre. Más bien, cuando yo cuando yo tengo, sí, ahorita, muy bien, cuando yo tengo una manipulación que voy a hacer en el entorno, con base en lo que yo sé de por qué selecciono lo que voy a manipular y por qué selecciono en lo que voy a ver mi manipulación como lo que estoy estudiando, ahí sí tengo resultados posibles, es decir, sí tengo hipótesis. Eh, pero en cualquiera de los dos casos, tanto en lo experimental como en lo no experimental, tenemos resultados. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, cuando estaba poniendo sus neuronas teñidas con tinción de Golgi en su microscopio Mi Alegría, y nunca lo digo peyorativamente, lo digo para destacar el valor del trabajo de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Un trabajo tan grande que fundamentó la neurociencia moderna en un microscopio, o sea, que pues sí, Mi Alegría, ¿no? Es gran, habla muchísimo de su calidad científica y artística. Pero bueno, él, que en su trabajo descriptivo, pues no tenía una hipótesis. Él, pues vio cuando hacía una imagen, perdón, o sea, sí tenía una hipótesis, pero en su vida como investigador, pero cuando iba a hacer un dibujo de la neurona que estaba viendo en el microscopio, pues no tenía una hipótesis de lo que iba a ver. O sea, él estaba dibujando lo que veía en ese microscopio y el resultado son estas imágenes que tenemos de las neuronas que él pintó, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener resultados en nuestras investigaciones, bueno, en nuestras prácticas en este caso, y en nuestras investigaciones, independientemente de que sean experimentales o no, independientemente de que tengamos hipótesis o no. Muchas gracias por su planteamiento, por su pregunta, por compartirlo, Víctor. Aquí Dante nos dice, ¿podría también una correcta relación de las imágenes con su nomenclatura y descripción correspondientes conforme a los diferentes tipos de neuroimagen? Sí, ¿no? Eso es justo lo que yo pensaba. O sea, lo de Lidia pueden hacerlo y me parece bastante bien también, pero yo lo que había pensado justo, ¿no? Si no podemos ponerlo del Kahoot, porque necesito yo tenerlo abierto y que estemos todos ahí viendo, y ya les decía, yo no puedo tener más de 10 participantes cada vez que abro el Kahoot, porque es la versión libre. Pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pues puedo meterme ahí a cualquier buscador al que ustedes manejen, Safari, Google, perdón, sí, el Chrome o el Firefox o el Explorer, y se meten ahí y buscan resultado PET, ¿no? Y entonces ahí ven una imagen y ustedes ya saben cuál sí es PET, ¿no? Si les viene una resonancia magnética y les dicen esto es PET, ustedes dicen, ah, pues este no es PET porque no me está mostrando la gradación de actividad en función de la colorimetría que ya conozco, ¿no? O le ponen angiografía y les pone un PET, ah, no, pues yo ya sé que esa no es angiografía porque no veo los vasos. Entonces pueden buscar específicamente, ¿no? Una imagen representativa de las técnicas que discutimos y al lado poner resultados, ¿no? Se identificaron las diferentes técnicas de neuroimagen en función de los resultados que representa cada una, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. Ponen su imagen y ponen justo como nos dice Dante, ¿no? La nomenclatura y la descripción, que es lo que estamos viendo, ¿no? No necesariamente que describan el estudio de dónde viene esa imagen de tomografía, pero sí ese ejercicio, ¿no? Que hacíamos de retroalimentación después de cada una de las preguntas del Kahoot. A ver, ¿por qué aquí saben que es angiografía y que no es resonancia magnética? ¿O por qué aquí saben que es tomografía axial y no angiografía, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es lo que podríamos poner ahí en los resultados, es lo que yo había pensado. Reitero, también pueden poner las cuestiones, pues, del Kahoot, ¿no? Si quienes hayan ganado, si tomaron fotito, ahí, aunque, pues, no hubo un premio más allá de pulgares arriba, pero bueno. Y en el caso, justamente, eso es para la primera parte, para la de Kahoot. Para la segunda, que era ya un análisis hipotético de las resonancias magnéticas o de las resonancias magnéticas hipotéticas. Bueno, voy a quitarle hipotético porque, pues, para no mezclarnos con lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? Imaginarias, ¿no? De acuerdo a lo que sabíamos de los casos, ¿no? Como para poder
trabajar con resultados de resonancia magnética, dado que no teníamos sí están, pero pues no las tenemos y no tenía yo la resonancia de HM, aunque sí existe, porque HM sí estaba vivo en la época donde ya teníamos mucho acceso a diferentes técnicas de estudio del sistema nervioso. Pues utilizamos una resonancia magnética abierta para simular, ¿no? Utilizando sus palabras, simular dónde estaría el daño que tenía HM. Y para Phineas Gage, él, pues sí, a él no teníamos, él no estaba vivo en esas épocas, entonces ni de chiste se tienen sus resonancias magnéticas, entonces lo mismo simulamos una resonancia magnética de Phineas Gage y ubicamos dónde se encontraba la lesión. Entonces, ahí lo que ustedes podrían hacer es ubicarse, ¿no? Así como le hizo, como decía Lidia, que hicieron, pues ubicar en ese simulador dónde estarían las lesiones, ¿no? Y marcarlas bueno, ya no sé, en mi caso era Paint, pero con Paint, en el caso de HM, acuérdense, eran los polos anteriores temporales, bilateralmente, ¿no? Entonces ahí pueden y tomar captura de pantalla, ¿no? Y ya ahí marcan de primero del lado derecho, acuérdense porque en los resultados de la resonancia magnética, pues voy, como me muevo en un modelo tridimensional, primero veo un lado y luego veo otro, entonces cuando hablo de bilateral, pues primero pongo los de un lado, ¿no? Y marco en los tres cortes dónde está el polo anterior temporal derecho, ¿no? En el coronal, bueno, no me acuerdo el orden en el que están, pero está coronal, horizontal, sagital, ¿no? Y ahora para el izquierdo, ¿no? Igual dónde está en el sagital, en el horizontal, en el coronal. Y después para HM ponen igual la viñeta clínica, un pedacito de la viñeta clínica, por eso era importante que fueran casos muy conocidos en neurociencias. Ponen la viñetita clínica en función de la información que ustedes tienen. Igual ponen una captura donde ya hayan ustedes ubicado la región dañada en Phineas y ponen igual una marquita ahí con Paint, ¿no? De aquí está dañado, pero obviamente que ya hayan ubicado ustedes con su crucecita de los planos, el lugar en el cual estaba la lesión planteada, ¿no? Entonces, esos son las cosas que podrían ir en resultados. Aquí sí tenemos imágenes, ¿no? Gráficas, tendemos a pensarlo como ejes, ¿no? X, Y, Z en algunos casos, pero pues en estos casos son gráficos, ¿no? Gráficos que son imágenes. En un caso, como yo les ponía hipotético, recuperando lo que nos decía Dante de internet, como nos decía Lidia, de fotos que ustedes hayan tomado, y en el tercer caso, perdón, y en el segundo punto, que es los resultados de lo segundo que hicieron, acuérdense, tenían dos objetivos, significa que hicieron dos cosas. Uno, identificar resultados de diferentes técnicas con sus delimitaciones, características, etcétera. Y la otra fue, su otro objetivo era leer resultados de resonancia magnética, ¿no? Entonces, tenemos que tener dos resultados. Uno, pues las imágenes de cada técnica para cada, perdón, los resultados de diferentes técnicas, ¿no? Como nos dice Dante, ¿no? Con su correcta relación de nomenclatura y descripción, que es justo lo que aquí incluso les pongo en mayúsculas. Y en segundo punto de resultados, pues lo que leímos de las simulaciones de resultados de resonancias para HM y para Phineas Gage. ¿Sí? Compañeras, compañeros. Sí, maestra. Y gracias. Gracias a ustedes, ok. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Ok, entonces ya tenemos resultados. En discusión va la interpretación y comparación de resultados. En este caso, no teníamos una cuestión experimental donde pudiéramos decir, pues yo voy a replicar, por ejemplo, la investigación de esta persona o esta que les decía yo cuando estábamos hablando de neurociencias cognitivas, que ustedes podrían decir, bueno, esta investigación se hizo, es un estudio longitudinal con zonas de México, de la Ciudad de México, de 5 años a 15 años, ¿no? Y después otra persona puede decir, bueno, yo voy a hacer este estudio que tuvo estas herramientas y estas observaciones muy útiles, pero necesito saber
si son válidas para mi población de 5 a, ay, se me olvidó la edad, bueno, de 5 a 15 años, pero ahora en Monterrey, ¿no? Entonces, digamos, ahí yo puedo hacer comparación entre resultados de otras investigaciones con mis resultados y sobre todo, regresando a lo que nos decía Víctor, cuando estoy esperando resultados, ahí, por ejemplo, estaría yo esperando, mi intención de investigación es que se parezcan los resultados, ¿no? Poder trasladar ciertos descubrimientos, de poder trasladar ciertos aprovechamientos de una primera investigación a lo mío. Eso es lo que iría en discusión. En este caso no hay esa situación, ¿no? Entonces, más bien tendríamos una interpretación de resultados. Eh, ¿Qué podrían poner ahí ustedes en discusión? No sé. Bueno, a ver, sí, adelante, Erika. Eh, si estamos hablando sobre la interpretación de resultados, pues en sí la discusión tendría que ser que, um, ay, que logramos identificar, o sea, a lo mejor es esta parte de que logramos identificar en dónde localizamos la lesión de los dos casos y tal vez ver la diferencia bueno, lo hicimos con una bueno, con una simulación de resonancia magnética, pero justo podría ser como cuáles serían a lo mejor la mejor técnica o ajá, que se utilizó para cada uno de los casos, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Erika. Sí, y aquí Rubí también nos dice, ¿no? ¿Qué tipo de imagen es más funcional según el caso? Entonces, si regresamos, ¿no? Teníamos dos objetivos, dos acciones que hacer o que hicimos en nuestra práctica, ¿no? Fueron los dos objetivos que reportamos y acuérdense, va en pasado, esto es un reporte de lo que ya hicimos, todo lo que escriban tiene que ir en pasado. Entonces, teníamos dos acciones o reportadas dos acciones que hicimos en la práctica, nuestros dos objetivos. Eso generó que tuviéramos dos resultados o dos apartados de resultados. Uno, pues de identificar las técnicas y otro, como nos dice ahorita Erika, de identificar o leer resultados de resonancia magnética en dos casos clínicos, ¿sí? Eso significa ahora que tenemos que discutir estos dos tipos o dos puntos de nuestros resultados. El primero, como nos dicen Erika y Rubí aquí, es que tenemos diferentes técnicas y esas técnicas, como se vio en los resultados, muestran diferentes cosas. Entonces, dependiendo de lo que queramos explorar, es la pertinencia de una u otra técnica, ¿no? Regreso a la angiografía. Pues si ustedes quieren ver el nivel de actividad, de interacción de una neurona dopaminérgica con dopamina, pues la angiografía no les va a servir de mucho. ¿Cuál les serviría? A ver. Muy bien, Víctor. La tomografía por emisión de positrones, ¿no? Y lo mismo, o sea, estos ejercicios que hacíamos de contrastación es un ejercicio práctico de, a ver, tienen esta situación de una tumoración, tienen esta situación de un accidente cerebrovascular, ¿cuál es la técnica más adecuada? Es eso que están diciendo esta Rubí, ¿no? ¿Qué tipo de imagen es más funcional según el caso? ¿No? De acuerdo a los resultados, se puede observar en los resultados que no podemos ver vascularización con una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Se puede ver en los resultados. Eso. Eso para el punto, digamos, el punto uno de sus resultados. Para el punto número dos de sus resultados, efectivamente, ¿no? O sea, la resonancia magnética nos permite identificar daños localizados, por ejemplo, en el caso de HM, de Henry Gustav Molaison, posterior a la cirugía que se realizó para regular o para controlar las crisis epilépticas que tenía, ¿no? En los polos anteriores y el ejercicio perdón, bueno, sí, el ejercicio de lectura de resultados simulados
de resonancia magnética para HM, nos permiten ubicarlos en en tres diferentes planos, lo que nos permitiría pues conocer la extensión del daño y relacionarlo con las características que se mencionaron en la ficha clínica, ¿no? Y lo mismo para HM. Digo, oh, perdón, para Phineas Gage, ¿no? La lectura de los resultados simulados de resonancia magnética para Phineas Gage nos permiten identificar en una reconstrucción tridimensional el daño que sufrió con la barra de metal y relacionarlo con las manifestaciones clínicas que tuvo y que por lo cual en teoría llegó a consulta con nosotras. ¿Sí? Sí, gracias. Súper, muchas gracias, Erika. Bueno, pues ya, ahí terminamos discusión. Conclusiones, ¿se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Teníamos dos. Uno, identificar las técnicas y sus resultados. Y dos, leer resultados de resonancia magnética en condiciones clínicas, particularmente dos casos clínicos. ¿Se cumplieron los resultados? Sí, 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 gracias. Sí, sí, gracias, sí, gracias, Ruby. Sí, sí se cumplieron, ¿no? Sí pudimos identificarlas, sí pudimos, identificar los diferentes resultados, ¿no? Con las diferentes técnicas, discutirlas en función de esto que ustedes mencionaban, ¿no? ¿Cuál es la más adecuada dependiendo de lo que quiero responder? Y las características de las personas, ¿cuáles son los alcances y limitaciones? A ver, ¿qué me pueden decir aquí de alcances y limitaciones? pues bueno, que como estábamos en el aula, pues no tenemos como a la mano las técnicas como tal para poderlas utilizar, ¿no? Entonces nada más, pues lo que pudimos hacer es ver los ejemplos con las imágenes que nos presentó. Exacto, ¿no? Esa es una limitación súper importante. Ahora, ¿cuál sería el alcance? La simulación que hicimos Ujú, con la sí, ¿no? tomografía. Sí, Pues la identificación como ajá, tal, ¿no? Las técnicas. exacto, Oscar, muchas gracias. La identificación como tal, las técnicas. Vimos cosas que, como ustedes decían al principio, me voy a regresar, porque lo dijeron muy bien. Por ejemplo, lo que nos decía Víctor, nos sirve para poder identificar diagnósticos. Esta información, pues, si bien tenía la limitación de que no tenemos acceso directo a las técnicas, pues sí nos permite fundamentar los conocimientos básicos para identificar diagnósticos clínicos que, bueno, o posteriormente especializarnos ya, saber qué tenemos que conocer para identificar diagnósticos clínicos, aplicar diagnóstico diferencial, podamos discernir, ¿no? Que nos decía Berenice, que podamos discernir entre cuál es la mejor metodología dependiendo de las necesidades, reconocer si es mejor algo funcional o estructural y también dependiendo de las características, ¿no? De las personas consultantes. O sea, eso es un alcance importante. No tuvimos la posibilidad de cada una de estas técnicas verlas en vivo y a todo color y aplicarlas y leer resultados de cada una, pero tenemos las bases que nos permiten, pues ya discernir entre cuáles hay, cuál es la más adecuada para ciertas preguntas, intenciones, clínicas, ¿no? Como nos decía Víctor, y también para las características propias de las personas. Muy bien, muy bien. Y de referencias, reitero, pueden utilizar lo que está en la plataforma sin problema. Si utilizan, ¿cómo se dice? Para los resultados, pues lo que les decía, ¿no? Buscar la imagen, angiografía, ¿no? Y ya, ay, esta me gustó, está bonita. Se ve el polígono de Willis, mejor que las que nos puso la profesora ahí en el Kahoot que no se veían tan bien. Nada más pongan de dónde la sacaron, ¿sí? Y ya, el fin. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de grabar, esperen.